Bienvenidos hermanos, hermanas, a esta nueva transmisión de su canal del Movimiento Misionero Católico. Estamos transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, aquí en la Casa de Pastoral de la Parroquia de San Pedro Apóstol. Agradecemos indudablemente el apoyo que recibimos de nuestros guías espirituales, el señor cura Fernando, el padre Martín, y también a todo el equipo que se encarga en mantenernos vigentes con estas transmisiones, este medio de evangelización que ha sido muy bien aceptado por ustedes. Bienvenidos, hermanos. Hoy tenemos en este día especial para nosotros los católicos un tema controversial. ¿Qué significa la cruz para el cristiano? Y para eso hemos invitado a Fray Evencio, nos acompaña, padre, bienvenido. Él ha desarrollado el tema con mucho amor, con mucha alegría, con un gran contenido que sin duda nos va a aportar mucho. Gracias por aceptar la invitación, Fray. Bienvenido. Gracias mi hermano Jorge. Estoy muy contento de estar aquí y poner mi granito de arena como lo están haciendo ustedes en la construcción del reino de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y como siempre, pues vamos a empezar poniéndonos en las manos de Dios, si le parece bien. Adelante, Fray. Muy bien. Seguimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos. Vamos a compartir el tema de la cruz. Señor, tú nos dijiste, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y hoy nosotros, tus discípulos, especialmente en el contexto del movimiento misionero católico, queremos pedirte, Señor, tu luz. Queremos vivir como tus discípulos, queremos seguirte, queremos tomar nuestra cruz. Manda a tu Espíritu Santo que nos ilumine para entender este tema y poder vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, que en esta tarde salgamos bendecidos con la reflexión, con los cantos, con la plática que vamos a tener, los intercambios sobre el tema de la cruz. Queremos, Señor, ser tus discípulos, guíanos, ayúdanos a tomar nuestra cruz con alegría, guíanos con tu Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hay dos cantitos que me gustan mucho, son muy sencillos sobre la cruz. Vamos a cantar uno de esos, si usted tiene ahí su hoja, vamos cantando, mi hermano. He decidido seguir a Cristo. 2 versitos para que todos se fijen en este tema. Acuérdense lo que dijo San Agustín, el que canta bien ora 2 veces. Por eso el canto nos lleva a Dios y nos ayuda a prolongar nuestra oración. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar. Sin retornar, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. También María conmigo va, también María conmigo va, también María conmigo va, sin retornar, sin retornar. Qué hermoso tema. Sí, es un canto muy sencillo y
A mí me gustan los cantos sencillos porque la gente los aprende rápido y se conecta muy bien con la palabra de Dios. Desde que era estudiante, yo aprendí guitarra porque pensé que me iba a hacer mucho bien para el apostolado, para los grupos, como en este caso, y qué bueno, la alegría es parte de ser cristiano y claro, ser franciscano. Entonces, con mucho gusto los cantos refuerzan el tema. Adelante, mi hermano. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre la cruz? ¿Por qué es tan difícil tomar una cruz en este tiempo? Dice la canción, la cruz no pesa, lo que ganan son los filos. La cruz en los tiempos actuales, nos gusta traer una cruz al pecho, nos gusta traer una cruz en el carro colgada del Santo Rosario. No sé si nos gusta tanto rezar, pero sí nos gusta traer la cruz. Ahora, en el tiempo actual hay una tendencia a hacer desaparecer el dolor, como que queremos inmediatamente que el dolor desaparezca. Entonces hay una tendencia, pues no creo que sea natural, una tendencia de nosotros a quitar el dolor de nuestra vida. Y tenemos todavía muy marcado que la cruz es el dolor, es sufrimiento, es una pena. Yo creo que por eso no hay ese amor a la cruz, yo creo. No hay ese amor. Más sin embargo es un símbolo del cristianismo. Para nosotros es un signo o un símbolo grandiosísimo. Acabamos de estar, yo creo que ustedes ya la vieron, en la presentación del romancero de la vida dolorosa, donde este muchacho, Méndez, Franco Méndez creo que se llama él, que la presenta, en uno de sus números se abraza la cruz. Sí. Entonces, como que por ahí va la cosa, como que la abrazáramos, pero quizá el tema vaya a ampliar un poquito más lo que significa la cruz. No solamente la parte dolorosa, sufrimiento, sino que la cruz, toda nuestra vida, y nuestra vida no son puros dolores, también tenemos muchas cosas bonitas, bendiciones, capacidades, talentos que Dios nos ha dado. Quizá lo más gratificante es que tomando la cruz logramos santificarnos. Sin duda alguna, sí, como vamos a leer en los textos, dice la palabra de Dios, el que quiera, el mismo Jesucristo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. O sea, nosotros no podemos llegar a la gloria si no experimentamos el seguimiento de Cristo, que implica pasión, sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento. No sé, mucha gente quisiera directo al cielo, sin pasar por la cruz. Hay gente muy cercana a mi familia que me dice, oye, ya se acepta la muerte voluntaria. Digo, cállese por amor de Dios usted, cállese, qué muerte voluntaria y qué nada. O sea, personas ancianas que ya no están de acuerdo como se están dando las cosas en el mundo, inyécteme y adiós mundo cruel. Ya no me conviene, ya. Sí, ya, o sea, pero usted me inyecta y yo me muero a los 5 minutos, o al minuto que me inyecte, y ya no sufro. Hay esa tendencia, y algunos países, 2 o 3 por ahí ya la aceptan, creo que Suecia es uno de esos. Entonces, ahí está, evitar el dolor. Este mundo, yo ya no voy de acuerdo con él, entonces, que pasen buenas noches y vámonos. Por una inyección y entonces ahí es. ¿Qué nos pide el Señor a través de su palabra? Sí, vamos a ver un poquito el tema, pero el tema yo lo voy a platicar, por supuesto, es un tema formal, Este tema que yo voy a compartir con ustedes lo escribió, lo compiló Pedro Mira, de un grupo que se llama Católicos con Acción. Hay que darle crédito a él por su investigación. Y es una secuencia de citas bíblicas que usted me va a hacer el favor de leerlas poco a poco y yo las voy platicando. De tal manera que, como les decía, el objetivo del tema es que entendamos mejor lo que significa la cruz, lo que significa tomar nuestra cruz, lo que significa la cruz para nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar ahí,
hay un pasaje de la vida de nuestro Padre San Francisco. Cuando él estaba, nuestro Padre San Francisco, estamos hablando 2 años antes de su muerte, estamos hablando del 16 de septiembre, allá del año 1224, estaba Francisco en el eremitorio, en el Monte Alvernia, allá en Asís, son lugares muy bonitos, el Valle de la Umbría, o el Valle Umbro, y dice que estaba metidazo en su oración, pero bien profundo, y le dijo: Señor Jesucristo, yo te pido 2 cosas, que me ayudes a experimentar todo el dolor que sufriste cuando moriste por nosotros en la cruz, y que me ayudes a sentir el amor que le tuviste a la humanidad por la cual diste la vida por él, el amor y el dolor. Y dice la leyenda que le concedió los estigmas, las llagas, manos, pies y costado, para que sintiera todo el dolor. Y sí, a partir de eso, Francisco se enfermó, tuvo muchas enfermedades hasta que finalmente murió a los 44 años, muy joven, con muchas enfermedades. Eso fue experimentar el dolor de Jesús. Y ya la alegría fue que escuchó una voz Francisco que dijo: Francisco, puedes estar tranquilo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, tú estás salvado, como quien dice. Pues imagínese, pues el dolor le pasó a segundo término y dijo: ya, estoy con Dios, bendito sea Dios. Entonces, esa es la idea del tema, que entendamos bien lo que significa la cruz, que no la veamos solamente como una carga, sino como una bendición que nos lleva a Dios, y entender todo el contexto. Muy bien, vamos adelante. ¿Qué significa la cruz para el cristiano? Significa que si queremos seguir a Jesucristo, queremos ser sus discípulos, hay que tomar la cruz. Por eso entender bien esto va a abrirnos la mente y el entendimiento sobre la cruz. Vamos a leer el primer texto, Mateo 16, 24, por favor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Ahí está la cruz, ahí está el seguimiento de Jesucristo, ahí está, renuncia a sí mismo. Eso es muy difícil de entender, renuncia a sí mismo, porque queremos darnos gusto, hasta en las canciones, mi gusto es, o sea, todo nos lleva a darnos gusto, y aquí Jesucristo dijo, pues renuncia a sí mismo. ¡Ah, caramba! Es como cuando nos noquean en el box y vemos así como que todo se nos encandila. Bueno, la cruz en la antigüedad, vamos a hacer un poquito de el recurso de dónde llegó la cruz a Cristo, todo lo que venía un poquito antes de él. Fue un instrumento de suplicio, de patíbulo, lugar de muerte, escarmiento, para todos aquellos que, culpables o no, eran acusados y condenados a una muerte lenta, dolorosa y escabrosa. La práctica antigua de la crucifixión es de origen persa. La utilizaron en primer lugar los bárbaros como castigo político y militar para personas de alto rango. Luego la adoptaron los griegos y los romanos. En estos últimos iba presidida generalmente de la flagelación. O sea, antes de darle la cruz los flagelaban, como lo hicieron con Jesús, y el condenado llevaba el tramo horizontal, lo llevaba así cargando. Entonces, de la muerte, dice la cultura de ese tiempo, que era la muerte más vergonzosa que una persona podía sufrir. Y esto dice que había gente que se gozaba de que ver a otros sufrir. Si usted recordará cuando nos ponen esas escenas del Coliseo, cuando morían los mártires, la gente estaba enardecida. Todavía en el mundo español dicen que el éxito del general Francisco Franco era darle a la gente fútbol y toros. La cuestión de los toros es, o pan y circo, decían otros. Entonces, mucha gente, es el sadismo, la persona sádica es la que goza viendo sufrir a otra. Entonces, en ese sentido, había mucha, ¿cómo se diría ahí? Pues perversión de ver sufrir a
al pobre que estaba condenado. No solamente era crucificado, sino que no tenía derecho a sepultura. Llegaban, diríamos aquí, los buitres o las aves rapaces y se lo comían al crucificado. O sea, no tenía derecho ni siquiera a ser enterrado. Entonces, la muerte en la cruz era la más grande infamia, dice Orígenes, uno de los autores del siglo II. Entonces, Jesucristo murió crucificado como un criminal. Ahora sí que sin deberla ni temerla, decimos nosotros popularmente. Él murió como un criminal con la mayor crueldad posible. Si ustedes recuerdan, hace algunos años sacaron la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Mucha gente no pudiera ver esa película. Amigas religiosas, yo en ese tiempo estaba haciendo estudios en un instituto de muchas naciones, y había 2 religiosas japonesas, y le dije, vamos a ver la película. Dijo, no, nosotros no podemos ver eso, no podemos, no aguantamos eso. Mi mamá tampoco fue a verla, por todo el dolor, porque esa película le da una idea de todo lo que sufrió Cristo cuando murió por nosotros, cuando cargó la cruz. Hace poquito estaba viendo un reportaje y dice que una de las veces que cayó el madero sobre él, le dislocó el hombro. Entonces así estuvo el autor principal haciendo la película, para darse una pequeña idea de lo que Cristo sufrió por nosotros. Entonces, cuidado, es una muerte de mucha crueldad. Y dice en las Sagradas Escrituras que después de 3 horas de que lo crucificaron, ya finalmente murió. 3 horas de angustia, de pena. Qué tremendo. O sea, eso es para valorar lo que el Señor sufrió por nosotros. La cruz continuó siendo el lugar de castigo y tormento hasta que finalmente llegó la resurrección, y ahí ya cambió todo. El otro canto que vamos a entonar al ratito dice, salve cruz bendita, madero sagrado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado. Cruz bendita, porque ya no es señal de castigo, ya es señal de victoria. Para nosotros, todavía algunos hermanos de otras iglesias cristianas siguen viendo la cruz como señal de dolor. Nosotros no. Y yo cada funeral que hacía en la parroquia donde estaba antes de que me cambiaran aquí a la basílica, antes de bendecir las cruces, porque ya se bendice y se le da el Cristo a miembros de la familia del difunto. Entonces yo, antes de la bendición, le pedía al Señor de la funeraria, présteme la cruz. Esta cruz, para los católicos, la teología católica es salvación. Cristo venció la muerte en la cruz. Para nosotros es señal de victoria, no es de dolor, no somos masoquistas, somos gente victoriosa porque el Señor nos ama y murió por nosotros en la cruz. Entonces ya dejó de ser signo de dolor para los que tenemos fe en Cristo y se hizo instrumento de salvación. Entonces es una cosa muy hermosa. La cruz se transformó entonces en el símbolo del misterio cristiano redentor, que Jesucristo asumió libremente. Como les dije antes, sin deberla ni temerla, Él dijo, yo asumo la cruz. Y se dejó enjuiciar injustamente y asumió la cruz. El Padre le dijo, vete al mundo a salvar a la humanidad, enséñales el camino de Dios. Y vino, la palabra se hizo carne, hace poquito fue la anunciación del Señor. Entonces, en ese sentido, Jesucristo asumió con obediencia, se hizo obediente al Padre, se hizo pobre por nosotros, la condición humana igual en todo menos en el pecado. Entonces, la muerte que salva, la cruz es la muerte que salva, no la muerte solamente que hace sufrir, la muerte que salva. Entonces, ahí cambia todo, la resurrección que redime. Si nos hubiéramos quedado con la cruz, como dijo San Pablo, van a seguir a nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Entonces la cruz es el escalón para la resurrección de Cristo. Entonces resucita y todo cambia y llega la vida. Y estamos en estos días santos y para que todos valoremos lo que hizo por nosotros. No solamente de valorarlo, de pensarlo, sino profundamente ponernos en manos de Dios y valorar este sufrimiento de Cristo. Ya entonces entendemos la cruz de Cristo y del cristianismo ya en otro sentido. Ya no
es el dolor, sino que ya se ve el lugar de sufrimiento como el lugar de salvación para nosotros. Vamos a ver el segundo texto, Juan 19:37, por favor. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Sí, entonces, exacto. Ahí, ¿se acuerda que hace poquito salió en la primera lectura la serpiente, ponle en un palo y la gente que lo vea se salvará? Esto del Antiguo Testamento. Entonces, aquí también van a ver al que traspasaron, pero lo van a ver como señal de vida, no solamente como un fracaso, sino como señal de vida. Al que traspasaron, porque es el que con esa muerte que les dio, les da la vida. Muy bien. La cruz y la resurrección, ahora vamos a unir estas dos cosas, la cruz y la resurrección conforman el querigma apostólico. Ustedes como misioneros conocen muy bien todo esto del querigma, el primer anuncio del evangelio. Entonces, juntamos la cruz y la resurrección porque la cruz sola no es suficiente y es parte de la resurrección de Cristo. Entonces, la salvación realizada por Cristo. Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús al que habéis crucificado. Siguiente cita, Hechos 2:36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Exacto. El que ustedes al crucificar pensaron que todo iba a acabar, Dios Padre lo resucitó y ahora es Señor de vivos y muertos. Y ya con Cristo destruyó la muerte. Cuando yo les estoy terminando la misa del funeral, yo les digo, esta persona que está aquí, su cuerpo está aquí, su alma está con Dios. Esta persona está viva o está muerta, vive o muere. Pues claro, se quedan así como chulladones y de repente, no, pues que vive. Claro que vive, porque su alma ya está con Dios, vive. Su cuerpo está aquí, pero su alma ya está con Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque ya Él, muriendo en la cruz, destruyó nuestra muerte. Ya no hay muertos para Dios. O vivimos aquí en el mundo o vivimos en la presencia de Dios. Y si hicimos el bien y si tratamos de vivir nuestra fe, pues estamos con Dios. Claro que estamos con Dios. Entonces es importante que tengamos presente que la cruz no solamente es parte de nuestras tradiciones o de nuestra historia, sino que es un hecho que trasciende, que va más allá. Encontramos la máxima expresión de amor en la cruz. Por eso decíamos, Dios me amó tanto que abrió sus brazos y murió por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Exactamente, eso sí es cierto. Entonces, nos invita pues a vivir esos frutos de la divinidad de Dios. Hablando de la predicación de Cristo, vamos a nosotros a fijarnos en que si nosotros estamos cerca de Dios, esa intimidad, y cuando decimos intimidad significa cercanía, significa responsabilidad con otra persona, o sea, el papá, la mamá, la familia, la esposa, el hermano, el religioso, la monjita. Vamos a ver algunas características para tener esa intimidad con Dios. Por ejemplo, ¿qué significa la cruz en el sentido de el prójimo? ¿Qué significa entender mi relación con el prójimo? El cambio interior, la conversión interior. Conversión es un cambio de dirección de nuestra vida que yo voy a manifestar con acciones concretas, no solamente aquí en mi pensamiento. Es como el renunciar a uno mismo, ¿no? Para seguir el camino de la... Sí, conversión es renunciar, sí, exactamente. La persona que se convierte es una persona que cambia lo que tiene de malo, lo cambia de dirección y entonces va en la dirección correcta y entonces es una persona mejor. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando era joven, le cantaba, él era muy alegre, le cantaba a las muchachas de su pueblo, ahí de Asís, de la ciudad de Asís, con sus amigos.
Cuando se convirtió no dejó de cantar, pero ya le cantaba a Dios, ya no le cantaba a las muchachas. Claro. O sea, ese es un buen ejemplo de que Dios cuando nos convertimos no nos cambia nuestra naturaleza, simplemente, y es otra la figura, y es otra la perspectiva de nuestra vida. Entonces es muy hermoso. Después vamos a ver la cruz como desprendimiento de ataduras materiales y sentimentales, de ataduras sentimentales. Después voy a explicar un poquito más y finalmente cargar la cruz. Vamos a ver lo que significa cargar la cruz. Comúnmente, ahora sí lo que usted estaba mencionando, cargar la cruz significa como, pues atorarle a como me toque. Una vez llegó una señora ahí y me dijo, oiga, pues es que mi esposo ya todo borracho y luego agarre y quiere que le dé cenar y quiere tanta cosa y no, pues ahí me falta el respeto y me humilla. Le dije, pues agarre el sartén más grande y dele y verá cómo no la vuelve a molestar. O sea, a veces pensamos que cargar la cruz significa aguantar al viejo, o el esposo en lo malo, en lo malo, sí, en lo claro. malo. Pues, que lo aguante en lo bueno, pues aguántelo hasta que llene. Usted los cogió. Como le digo, la mujer, ¿no? Sí. como le digo, un padre, ¿verdad? Un padre de esos que salen también ahí. Creo que es de Venezuela por allá. La hermana, tengo muchos problemas con mi esposo. Hasta que le dijo el padre, mi hermanita, váyase ahí a la pared y diga, pégale a la pared con la cabeza y diga, yo me lo busqué. Sí. Hasta que llene y ya se convence. Bueno, pero vamos a volver al tema. Sí, cargar la cruz para algunos significa, pues es así me tocó y tengo que apechugar, no me queda otra. No, pues yo creo que sí, Dios no quiere la injusticia. Dios no quiere la injusticia. Si cargar la cruz significa vivir una injusticia, se me hace que no es por ahí la cosa. Bueno, vamos a seguir adelante y a ver si de esta manera podemos continuar tratando de traer luz para todos los que están conectados con nosotros y participando de esta bendición de Dios. La cruz no solo es suplicio, la cruz es salvación, como decíamos cuando hablábamos de Jesucristo. Para que podamos entenderlo de la manera más clara, vamos a escuchar este texto, Mateo 10:38, por favor. Mateo 10:38. Sí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Muy bien. O sea, sí hay que negarnos a nosotros mismos, sí hay que negarnos. Todos nosotros, los que están en las redes, como nosotros los que estamos físicamente presentes aquí, sí nosotros sabemos que si no cargamos nuestra cruz, que si no nos convertimos a Dios, si no mejoramos, no podemos. El Señor ya murió en la cruz por nosotros, ya nos salvó. Yo le digo a la gente, ya nos salvó, ya nomás no hay que perder la salvación. Porque a veces que le pregunto a la gente, a ver, ustedes que vienen a misa, ¿se van a salvar o no se van a salvar? Pues hay medio chulladones, uno que otro que se anima a hablar. Sí, ¿por qué se va a salvar? Porque yo vengo a misa. Tacha. Porque yo cumplo los mandamientos. Tacha. Nosotros sabemos que nos vamos a salvar porque Él murió por nuestros pecados y nos declaró justos. Por eso nos vamos a salvar. Entonces no hay que perder la salvación que Él ya nos ganó en la cruz. Pero si Él nos ganó la salvación y a nosotros nos vale y seguimos haciendo lo que nos da la gana, pues claro, perdimos la salvación que Él nos ganó. A todos. A todos. Los que estamos aquí, los que vendrán y los que han pasado. Muy bien, vamos adelante. Cuando Jesús habla de cargar la cruz, no solamente se refiere, aquí viene lo que decía antes, no solamente se refiere a las penas y los dolores, cargar la cruz. Jesús habla de cargar todo lo que hay en nuestra vida. Todo lo que hay en nuestra vida. Todas las cosas buenas, todas las bendiciones. Esas también son parte de nuestra vida. Desafortunadamente estamos acostumbrados a asociar con la cruz lo malo, lo injusto. El hecho de que Jesús cargó con toda la humanidad, justos e injustos, cargó con santos y cargó con pecadores, con buenos y malos, cargó con todo lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro interior? Dolores, alegrías, cualidades, defectos. Jesús, al no cometer pecado, cargó
con toda la realidad humana. Entonces, cargar la cruz nos invita a que nos despojemos de todas las ataduras materiales, lo que usted me decía. Significa que hay que cambiar, que hay que cambiar lo que haya que cambiar. Pero si yo paso mi vida y de niño aprendí el Padre Nuestro y de grande no cambio nada, no sigo rezando el Padre Nuestro, por supuesto que no es suficiente. No es suficiente. Entonces nos invita a despojarnos de las ataduras materiales, emocionales y espirituales y emprender ese camino para ir al encuentro con nuestro Padre Dios, que por medio de su sacrificio se hace Padre para nosotros. El cargar con la cruz implica vivir en verdadera conversión. Alguna gente piensa que convertirse es tomar una decisión y si yo iba a emborracharme ya no voy a... y ya. No, es mucho más que eso. Convertirnos es un cambio mucho más grande. En la familia franciscana hay la tercera orden, se llama terciarios o franciscanos seglares. Y ellos tienen una frase muy bonita que yo creo que nos ayuda a entender esto de la conversión. Dicen ellos, todos los días hay que ir de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. O sea, confrontarnos con la palabra de Dios. Me parece que esa es una buena forma de describir lo que es la conversión. O sea, que nos interpele la palabra de Dios, que nos cuestione. Oiga, es que yo voy a misa los domingos, sí, muy bien. Eso es lo mínimo para llamar los católicos, la misa del domingo, pero no es lo máximo, por favor. ¿Toda la semana qué? ¿Vamos a ver la tele nomás o qué? Si iba a decir algo, hermano, adelante. Es eso, ¿no? A llevar la palabra a la vida. Exacto, sí. Porque de nada sirve dejarla en el texto. Empolvada ahí, muy bonita, que no la vimos, está nueva, nomás llena de polvo. Cuidado, que no pase eso con nosotros. Muy bien, entonces, cargar la cruz implica una verdadera conversión, decíamos. Implica tomar lo que somos, lo poco que tenemos y caminar decididamente la senda que Jesús caminó. Es importante recordar, el camino de la cruz terminó en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en el suplicio de la cruz. Y la cruz ahí, con la resurrección de nuestro Señor, se convirtió en el trono de Cristo. Vamos a leer, hermano, Juan 12:34, por favor. Juan 12:34. Sí. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Así va a ser levantado. En la cruz, el Hijo del Hombre es levantado y de ahí sufrió la muerte, pero el Padre, en su amor por su Hijo, lo resucitó. Y entonces todo cambió. Todo cambió porque tenemos vida nueva, porque tenemos plenitud, tenemos derecho al cielo. Cuando uno bautiza a los bebés o si es una persona adulta igual, uno de los derechos que tiene el bautizado es el derecho a la gloria, a la salvación, por ser hijo de Dios, por ser hija de Dios. Entonces, eso es precisamente es lo que queremos entender, del sufrimiento a la vida eterna. Muy bien, vamos a meter el cantito, antes de seguir con ya estamos casi al final del tema, vamos a meter un cantito para retomar un poquito el tema que veníamos diciendo. Salve cruz bendita, madero sagrado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado. ¿Ve? Salve cruz bendita, no es salve instrumento de dolor, no, salve cruz bendita porque ya estamos en la segunda etapa, ya no estamos en el sufrimiento, estamos en la segunda etapa, cruz bendita, madero sagrado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado. Ya la vemos como su camino hacia la salvación. Salve cruz bendita, madero sagrado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado, mi Jesús amado. Va de nuevo.
Salve cruz bendita, madero sagrado, que cargo en sus hombros mi Jesús amado, mi Jesús amado. Vamos a la última parte de la presentación, mi hermano, en donde vamos a explicar cómo entender eso de la cruz en relación con las personas, en relación. Ahorita hemos hablado básicamente a nivel personal y el significado de Cristo, de la cruz en la vida de Cristo y como es símbolo de gloria, entender la cruz como todo lo que vivimos, no solamente lo malo, sino todas las bendiciones que vivimos de Dios. Cuando hablamos de la cruz, hablamos también de nuestro prójimo. ¿Cómo entender esto? Cuando hablamos de prójimo, hablamos de amigos, compañeros, conocidos, gente conocida, gente que son nuestros enemigos. En todos ellos se nos pide cargar con nuestra cruz en la vida ordinaria, la vida cotidiana. ¿Qué significa eso? Que a todos tenemos que amarlos, respetarlos y ver el rostro de Cristo en ellos. Eso es una cosa, a mí me ha ayudado mucho personalmente. A mí me ha ayudado mucho ver el rostro de Cristo en los otros, especialmente los que me cuesta trabajo aceptar porque no piensan como yo, o porque me hacen la vida de cuadritos. Pero ahí está el rostro de Dios. Entonces, tomar mi cruz con mi prójimo es exactamente, repito, amarlos, respetarlos y ver en ellos el rostro de Jesús. Es muy diferente si yo veo en ustedes el rostro de Cristo a que si los veo como gente que ni en cuenta, o como gente que me están haciendo la competencia en la evangelización o qué. No, nada de eso. Verlos siempre el rostro de Jesús y todo va a cambiar. Verlos con los ojos de misericordia con los que nos ve Dios a todos nosotros. Y sobre todo, como bien lo menciona, a quien nos lastima, ¿no? Nos hace la vida de cuadrito, nos Exacto. ha ofendido, nos han humillado, nos han difamado. Sí, exacto. Porque nos han juzgado. Nos han juzgado. Y eso sería tema para otro programa, pero viva la paz. Ya sacaríamos tres programas, yo creo, viva la paz. Vamos adelante. Conversión. Vamos a explicar un poquito la palabra conversión en este contexto de la cruz. Prestar especial importancia a todo aquello que me aleja de Dios. Conversión. Todo aquello que me aleja de Dios y luchar por cambiarlo. Todo lo que me aleja de Dios. Si yo sé que ir a hablar con esa persona, voy a criticar a medio mundo, o le digo a esa persona, ¿sabes qué? Cambiamos el tema o hasta aquí llegó nuestros encuentros. Si vamos a nomás a sacarle la garra a todo mundo. Una vez un señor crucista me decía, oiga, ¿y los padritos también sacan la garra? Digo, pues poquito también. Ay, Diosito Santo. Pero también debo cuidar lo que me acerca más a Él. O sea, no solamente lo que me aleja de Dios, también cuidar lo que me acerca a Dios. Para que la tentación no me lo quite. Si yo estoy bien en mi oración, pues no dejar la oración. Aunque haya otras cosas, aunque haya un partido de fútbol, aunque mis amigos me están invitando a una fiesta, pues no dejar, porque eso me ayuda a Dios. Cuidar lo bueno que tengo, no solamente renunciar a lo malo, cuidar lo bueno que tengo. Eso también es cargar la cruz, cuidar las cosas buenas que tenemos. Desprendimiento. ¿Qué significa en este caso desprendimiento? El joven rico, ¿se acuerda usted de ese texto del joven rico? Sí. El joven dijo, pues yo soy muy bueno. Dijo, pues si de veras quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene, dale el dinero a los pobres y entonces ven y sígueme. El joven no quiso renunciar a su proyecto, porque el Señor le presentó un proyecto mejor, él no quiso. Entonces no, ¿verdad? Tenemos que estar desprendidos. Ve usted el ejemplo de Isaac. De Isaac, su papá lo llevó y lo iba a sacrificar. No, ya sé que temes a Dios, no hagas daño a tu hijo. Ese es desprendimiento. Entonces,
el joven rico no estuvo dispuesto al desprendimiento. Tenemos que desprendernos de nuestras ataduras y no creer que con lo mínimo es suficiente. Como les decía, pues yo voy a misa. Una vez se acercó un señor a confesarse. ¿Usted qué? No, pues hace como 30 años que no me confieso. ¿Y cuáles son sus pecados? No, no tengo. Yo ni robo ni mato. Ah, pues entonces vamos a ponerle una veladora ahí junto a la Virgen y en un altarcito para que lo veneren también a usted. Eso es lo que pensamos nosotros, que pensamos que con la misa es suficiente, con rezar el Santo Rosario es suficiente, o con rezar un Padre Nuestro. Llegó una señora también ahí. Padre, ayúdeme, yo quiero crecer en mi vida espiritual. ¿Ah, si usted quiere crecer? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo le dedica a Dios? Pues yo en la mañana me persino y antes de acostarme también. Ah, ¿cuánto se lleva? Pues unos 2 minutos en todo eso, muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedica a la tele? Pues unas 3 horas al menos al día. Le digo, así no, mi hermana, así no. Tiene que fomentar más su vida de oración. ¿Cuánto? Pues mínimo 15 minutos, si no puede media hora, 15 minutos al día siquiera. Agarre su Biblia, rece el rosario, pero una cosa, pero a veces somos muy pichicatos. ¿Por qué nos dará tanta flojera dedicarle tiempo al Señor? El 1% del tiempo de 24 horas son 15 minutos, 14 minutos. El 1%. El 1%. Y se lo robamos. Y nos cuesta trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, todos los que nos están siguiendo, por favor, agarren la onda en buena onda, agarren la onda y un poquito más de tiempo para Dios. Dialoguen. Mire, aquí nosotros traemos unas preguntas. Vamos a tratar de dialogar si alcanzamos. Ustedes, por favor, dialoguen con Dios. ¿Qué es hacer oración? Platicar con Dios, como platicas con la persona a la que quieres más o le tienes más confianza. No te conformes con la pura misa del domingo, no te conformes con rezar el Santo Rosario. Eso es bueno, pero hay que echarle muchas más ganas. Desprendimiento. Desprenderme, eso es en el sentido positivo, desprenderme de mis apegos. Oiga, yo sé que si yo voy a un lugar, voy a ofender a Dios, pues voy a dejar de ir. Por amor a Dios, aunque humanamente me sienta muy bien, voy a dejar de ir, porque yo no quiero perder la salvación que Dios me ganó. Entonces, bueno, concluyendo, 2 cosas sobre todo, que nos queden claros a todos. En primer lugar, no ver la cruz como dificultades solamente de nuestro diario vivir. No vean la cruz solamente como algo que te causa dolor, incertidumbre, incomodidad, molestia. Dios sabe todo lo que hay en nuestra vida y nos dará lo necesario para salir adelante. Dice el dicho mexicano, Dios aprieta pero no ahorca. Otros dicen, Dios no nos pide más de lo que podemos dar. Entonces, en ese sentido, vamos a salir adelante. Siempre y cuando tengas presente que estos aspectos negativos de nuestra vida son las gracias inexplicables con las que Dios quiere que le glorifiquemos para que reinemos junto con su Hijo en la eternidad. Voy a poner un ejemplo. En mi vida pasada, yo tuve algunas distracciones, vamos a decirlo así. Entonces, experimenté lo que era el pecado y lo que era una entrega tibia a seguir a Cristo. En vez de darle el 100%, le estaba dando el 60, el 70, el 80. No estoy en ese momento, gracias a Dios. Ya estoy convencido de que todo o nada, al 100, como dicen los jóvenes de ahora. Pero eso que viví me ayuda a comprender a la gente que ahorita está por ahí y me ayuda a levantarlos. Lo que para mí fue un fracaso, que gracias a Dios tuvo misericordia y me sacó de ahí, eso me va a ayudar a entender la debilidad de la gente y para ayudarlos, no para quedarnos ahí. Sentir la empatía, ¿no? Exacto, comprender. Sus problemas, sí. La gente más dura con los demás es la gente que no ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios, sea porque son muy perfectos, sea porque son muy controlados. Si ellos no han experimentado el amor de Dios, no han experimentado lo que significa el perdón, no lo van a dar porque no lo tienen. Esa es la ventaja, pero no estoy invitando a la gente
a ofender a Dios, no. Estoy diciendo que aún lo malo que hemos vivido nos sirve para vivir una vida mejor después y ayudar a los que vienen por ahí atrás, quizá en ese sentido del seguimiento de Cristo. Esa es la primera. La segunda y última, la invitación es para que tengamos la valentía de ver la cruz no como lugar de sufrimiento, que sí fue sufrimiento para Cristo, pero no verla como lugar de sufrimiento, sino como lugar de glorificación. De ahí el Señor salió adelante y salió para darnos vida y nos abrió las puertas del cielo, de exaltación, nombre sobre todo nombre, hermosísimo, de purificación. La cruz es la dignidad del cristiano. Yo, cristiano, tomo mi cruz con mucha dignidad, porque quiero tomarla, porque quiero vivir en plenitud. Si Cristo me dice, toma tu cruz, la tomo, pero no pensando solamente en el dolor, sino pensando en toda la realidad que Dios me da para santificarla y vivir una vida plena. Bendito sea Dios. El último texto, mi hermano. Muy bien. Juan 3, 14, 15. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él, por él tendrá vida eterna. Oiga, creer en Dios, darle la vida al corazón, creer en Dios, tener fe en Dios y tendremos la vida eterna. Yo les decía en la misa, en la basílica, Juan 10, versículo 10b. Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La cruz para asumirla y vivir la vida en abundancia que Dios nos da. Eso es lo que Dios nos quiere, que vivamos plenamente. Abramos el corazón, digamos, sí Señor, yo quiero vivir plenamente, dame tu gracia. Esa es la vida que yo quiero y no otra. Adelante, hermano. Muy bien, Fray. Hermoso tema, muy bien desarrollado. ¿Cómo debemos cambiar el enfoque al tema de la cruz, no? Muchas veces y siempre lo habíamos asociado al dolor, al sufrimiento, inclusive hasta un poco al rechazo, lo hablamos en un inicio, y buscamos a lo mejor una cruz más pequeña. Ay, Señor, pero cuando cambiamos este enfoque a tomarlo como la liberación, el triunfo, la santificación del Señor, pues la queremos grande para llegar con el Señor, ¿no? Porque mediante la cruz, como usted bien nos lo explicó, encontramos el paso a la salvación, el paso a la vida eterna. Sí, así es. Ahí se gesta el acto de amor más grande en toda la historia de la humanidad. Así es. No hay otro gesto más grande. La muerte en cruz de nuestro Señor Jesús. Así es. Nadie tiene la vida más grande que el que da la vida por los amigos. Y es lo que hizo Dios por nosotros. El Señor Jesús. Tiene razón. Así es. Nos decía sobre las preguntas. Sí, si quiere que las aprovechemos. Las aprovechamos. Si no, no hay sentimientos. Usted vea. A ver, hermanos, vamos viendo, después de escuchar con mucha atención a Fray, hoy, ¿qué pienso acerca de la cruz? ¿Cómo cambió ya mi perspectiva? ¿Cómo lo tienes? Anótalo, reflexiónalo, para que volvamos a retomar y volver a ver este tema y ver la reflexión que usted nos acaba de compartir. ¿Cómo me siento hoy al tocar este tema de la cruz de Cristo? Correcto. ¿Qué es lo que me impacta? ¿Qué es lo que me lleva a cambiar, no? ¿Cómo llevo mi cruz día a día? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que convertir? ¿Realmente la cruz que estoy viviendo me está acercando al Señor o me está llevando a la perdición? Exacto, sí. ¿Me siento satisfecho por la forma en que estoy llevando mi cruz? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí me siento satisfecho? ¿O no? ¿Qué necesito realmente cambiar? ¿Cuál es el entorno? Usted nos lo decía, ¿a dónde voy me acerca o me retira del Señor? Exacto, sí. ¿Lo que hago día con día me lleva o me aleja del Señor? Y por último, ¿qué me dice Dios al reflexionar sobre el tema de la cruz? ¿Cuál es el mensaje con el que hoy nos quedamos, hermanos? Fray, ¿algo que quiera agregar? Sí, ya usted hizo el favor de decir las preguntas, sí quiero explicarle un poquito
a ustedes y a los que nos están siguiendo en las redes, en el programa Misioneros Católicos. Estas preguntas son personales. No voy a hablar de mi compadre, ni de mi comadre, ni de mi hijo, ni de mi madre. Son preguntas personales. Son preguntas en donde yo voy a meditar ese tema de la cruz en mi experiencia. Y voy a hablar de mí. Y si se puede hacer puede hacerse en ambiente de grupo, como por ejemplo ahorita ustedes al acabar del programa dicen, vamos a platicar un poquito y ya, bueno. O bien a nivel personal, en el hogar, ante el Santísimo, ante la cruz de nuestro Señor, responder las preguntas. Si puede, si ustedes se fijan, hay un espacio incluso para escribir en la hoja. Escribir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para Dios nos ayuda mucho. Uno de los grandes problemas de los tiempos actuales es que no tenemos tiempo para la reflexión. Andamos corriendo toda la vida y no nos alcanza el tiempo. Ahora con la pandemia las cosas quizás han cambiado un poquito. Pero hacer el tiempo para reflexionar estas cosas. Yo aprendí este método de las preguntas y de escribir mis respuestas y me ha servido en todos los ámbitos de mi vida. Por eso los propongo como un momento de encuentro con Dios. Este programa se está haciendo pensando sobre todo en los días santos, pero cualquier día que nosotros lo veamos nos puede servir. Puedo escribir y luego los comparto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos o en familia, pero sí dedicar ese tiempo para Dios. Si nosotros dedicáramos más tiempo, como usted decía, a la oración, a nuestra relación con Dios, otro gallo nos cantaría. Entonces sí, esa es la recomendación, ¿no? Yo estoy encantado de la vida. Estos programas nos hacen mucho bien a todos, no solamente al que prepara el tema y lo comparte lo mejor que puede, sino a todo el que lo recibe, a toda la gente de buena voluntad, aunque no fueran católicos, nomás que tengan su corazón abierto a Dios, el Señor los va a bendecir, porque estamos conscientes de que la vida de Dios vale la pena y por eso estamos aquí. Muy bien, y como dijo el pensamiento, que no se me va a olvidar, si no después me regañan, paz y bien, Cristo te ama y yo también. Excelente, Fray, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez que nos visite y próximamente nos volvamos a ver aquí. Hermanos misioneros, antes de despedirnos, le voy a pedir si nos da la bendición, Padre. Claro que sí. Gracias por vernos, gracias por asistir. Saben el canal, saben el horario, saben el día. Nos vemos en la próxima transmisión. ¿Nos da la bendición, Padre? Con mucho gusto. No sé qué necesidades tengan ahorita en el grupo o por dónde va la bendición. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le pedimos? Vamos a pedirle por nuestros hermanos enfermos. Hay Muy bien. parte importante de este equipo que le ofrecemos nuestro esfuerzo al Señor para que toque la salud de nuestros hermanos y todos en general que están viviendo estragos en esta pandemia por diferentes circunstancias, que el Señor le dé la salud conforme a su misericordia. Con mucho gusto. Oremos. Padre Dios, gracias te damos porque en este día nos has concedido reunirnos para glorificarte, para profundizar en tu palabra. Tu palabra, Señor, es camino, verdad y vida. Tú nos has iluminado con tu palabra y nos has ayudado a dedicar este tiempo. Hoy en especial queremos pedirte por toda la gente que está sufriendo, los enfermos, los que están llenos de problemas morales, problemas económicos, de diferentes problemas. Los enfermos que están, Señor, algunos muy malos, algunos muriéndose. Señor, toca sus corazones y dales alivio. Por ellos te pedimos. Y también la bendición para todos aquellos que estamos participando de este programa y la gente también que nos está siguiendo por medio de las redes sociales. Derrama tu bendición sobre nosotros, Señor, y que tomemos nuestra cruz con alegría y con fe, y que nos des siempre la salvación que nos has ofrecido, que no la perdamos, que la vivamos de todo corazón.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire con bondad y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Fray. Gracias, mi hermano. Hermanos, paz y bien. Cristo los ama. Y yo también. Es bien. todo. Muy Hasta bien. la próxima. Gracias de todo corazón. Se portaron muy bien todos. Gracias.